El Economista, podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast de Econohabitat, la sección de información inmobiliaria del periódico El Economista. Hola, mi nombre es Fernando Gutiérrez, editor de Econohabitat y quien en este episodio les estará comentando sobre la nueva normativa enfocada a regular el mercado de rentas de corta estancia en la Ciudad de México, lo que impactará en la operación de plataformas como Airbnb. Hace algunos días, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se modifica la denominación, reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Turismo del Distrito Federal. ¿Cuál es la finalidad de este dictamen aprobado? Según lo informado por el Congreso capitalino, esta normativa se da con el objetivo de actualizar el marco normativo para regular la planeación, diseño, ejecución, fomento y promoción de la actividad turística dentro de la Ciudad de México. Entonces, ¿a qué responde esta normativa? Bueno, pues esta nueva reglamentación se da luego de una polémica desatada tras el convenio que el gobierno de la Ciudad de México firmó con la plataforma Airbnb en octubre del 2022 con el fin de promover a la capital del país como centro global para los nómadas digitales de América Latina. Las críticas llegaron, pues algunas voces aseguran que Airbnb ha crecido de forma exponencial en la Ciudad de México sin ninguna regulación, lo cual ha provocado una distorsión en el mercado de vivienda en renta de la capital, ya que los espacios que tradicionalmente se utilizaban para alquiler habitacional se han ido adecuando a la demanda que se presenta en la plataforma, es decir, contratos de corta estancia, máximo 6 meses, con precios mucho más elevados respecto a una renta tradicional y se ofertan regularmente a turistas extranjeros llamados nómadas digitales. Esto ha provocado que muchas personas que rentaban dentro de la capital, especialmente en colonias muy tradicionales, tengan actualmente dificultades para mantener los valores de renta conforme a sus posibilidades, por lo que tienen que conseguir opciones más alejadas a sus centros de trabajo. ¿Pero qué tan grande es el mercado de Airbnb en la Ciudad de México? Bueno, pues datos de la plataforma de data Inside Airbnb indican que la Ciudad de México está entre los mercados con más espacios listados dentro de la plataforma que ofrece alquileres de corta estancia a nivel global. Según Inside Airbnb, en la Ciudad de México existen casi 27,000 espacios listados dentro de la plataforma, lo que pone a la ciudad a la altura de urbes como Roma en Italia, Madrid en España o Sydney, Australia. Entonces, ¿qué fue lo que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México? Bueno, pues a grandes rasgos los puntos elementales de la nueva reglamentación son: se modifica la Ley de Turismo del Distrito Federal para ser denominada Ley de Turismo de la Ciudad de México, algo que ya hacía falta. Se contempla el concepto de anfitriones, es decir, aquella persona física o moral propietaria o poseedora del inmueble destinado al servicio de estancia turística eventual. Se crea el Padrón de Anfitriones de la Ciudad de México, donde se inscribirán los inmuebles de uso habitacional que ponen a disposición de las personas turistas. Se debe de informar a las y los vecinos sobre el uso turístico de inmuebles ofertados en esta plataforma, así como proporcionar números de contacto para recibir reportes sobre el mal uso o situaciones de emergencia. Se crea el Padrón de Plataformas Tecnológicas, el cual incorporará a las personas físicas o morales mexicanas o extranjeras autorizadas para operar, intermediar o administrar una aplicación digital, página de internet, redes sociales o similares, mediante el cual se oferte el servicio de estancia turística eventual. Tanto las plataformas e intermediarios serán obligados solidarios respecto al pago de impuestos, multas y sanciones. El anfitrión deberá de contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles riesgos en la prestación de servicios por cada inmueble registrado, el cual deberá ser acreditado con la carátula de la póliza correspondiente. Se solicitará a las plataformas también un seguro que cubra posibles riesgos de responsabilidad civil. En su momento, el actual jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, informó que la inscripción en el padrón sería hasta por máximo 3 inmuebles, ya sea casas, departamentos o habitaciones, por anfitrión. Sin embargo, este último punto no ha podido ser confirmado debido a que la normativa aprobada no ha sido publicada en su totalidad en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entonces, esto soluciona la falta de opciones de alquiler de vivienda en la Ciudad de México.
Si bien la normativa aprobada por el Congreso capitalino ha sido bien vista por algunos especialistas en la materia para poner orden al mercado de rentas de corta estancia de la capital, la verdad es que el problema de rezago habitacional va mucho más allá. ¿Por qué lo decimos? Una buena parte del problema de la falta de opciones de vivienda más asequibles a la población es por la poca oferta habitacional que hay en la Ciudad de México. Por ejemplo, según datos del Registro Único de Vivienda, en el 2023 se construyeron solo 1,701 viviendas en la Ciudad de México, cuando en entidades como Nuevo León o Jalisco, que tienen un desarrollo económico similar al de la capital, se edificaron 20,331 y 12,270 hogares, respectivamente. Esta poca oferta que se desarrolla en la capital hace que los precios tanto de venta como de renta de vivienda sean elevados. Según datos de Sociedad Hipotecaria Federal, en la Ciudad de México el valor promedio de una vivienda es de 3,708,891 pesos, lo que significa que es la entidad con el precio promedio más elevado en todo el país. Asimismo, según el portal Amudi, la renta de vivienda en la Ciudad de México es de alrededor de 25,615 pesos mensuales, lo que la convierte en una de las entidades con los valores de alquiler más elevados en todo el país. Es importante mencionar que gracias a la polémica desatada por el tema Airbnb en la capital del país, se abrieron nuevos puntos para debatir las causas y proponer soluciones al problema de vivienda que vive la Ciudad de México. En época electoral es importante que los candidatos y candidatas que buscan un puesto público para los próximos años tomen en cuenta todas las vertientes que abarca el complejo problema habitacional que atraviesa la capital del país. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio del podcast de Econohabitat, la sección de información inmobiliaria del Economista. Nos gustaría conocer su opinión sobre el tema abordado, por lo que los invitamos a escribir a econohabitat@eleconomista.mx. Me despido invitándolos a que escuchen todos los podcasts del Economista en las distintas plataformas como Amazon y Spotify. Yo soy Fernando Gutiérrez, hasta la próxima. El Economista, podcast.